Libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 24 al 30. San Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30. Y vamos a notar que ahí vamos a encontrar la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a leer San Mateo 24. San Mateo 13, 24 al 30. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces y vamos a utilizar dos fuentes muy interesantes. Quiero de una vez decirles, vamos a utilizar las Sagradas Escrituras y vamos a estudiar también el Espíritu de Profecía, evento de los últimos días. Estos dos libros interesantes, la Palabra de Dios, que es la Santa Biblia, y también la Palabra de Dios a través del Espíritu de Profecía en evento de los últimos días. Así que vamos a ver en este momento el libro de San Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Y la palabra de Dios dice de esta manera: les refirió otra parábola, o sea, Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Todos sabemos que esto es una comparación del reino de los cielos. El reino de los cielos no es una semilla, el reino de los cielos no es un campo, el reino de los cielos no consta de un hombre. Si lo literalizamos, podremos decir que el reino de los cielos se refleja en un hombre o se refleja en un campo, en una semilla. Pero esto es una comparación. Cuando Jesús hablaba en parábolas, hacía comparaciones simbólicas. Y en este caso está refiriendo al reino de los cielos como a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, dice el versículo 25, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Saben, mis amados, que el trigo genuino es una semilla con la que nosotros podemos hacer pan, podemos hacer tortillas. Bueno, de eso, del trigo viene la harina. El trigo es muy esencial en nuestra vida. Y cada productor de trigo desea siempre el trigo genuino. Pero en esta parábola, Jesús se está refiriendo a que mientras estos hombres dormían, el versículo 25, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Saben ustedes qué es cizaña? Es monte espinoso que puede matar la planta de trigo. Podríamos decir, es la maleza o las espinas que podrían matar la planta. Es decir, la cizaña no sirve para nada. Lo bueno es el trigo. Vamos a continuar el versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció la cizaña. Quiere decir que cuando el trigo creció, también creció la cizaña. Ahora, versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Estos hombres le estaban diciendo al dueño del trigal, se puede decir así, el trigal, porque un trigal es un campo donde hay trigo. Vinieron los siervos y le preguntaron: Señor, ¿acaso tú no sembraste solamente trigo? Entonces, ¿cómo es que salió la cizaña? Ah, mis amados, recuerden que vino el enemigo a la medianoche o en las horas de la noche, vino y sembró la cizaña, a manera de que cuando el trigo creciera también iba a crecer la cizaña. Y así lo dice la Biblia. Versículo 28. Y él les dijo:
un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Versículo 29. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí podemos ver la parábola que contó Jesús acerca del trigo y la cizaña. El trigo es lo bueno y la cizaña es lo malo. El trigo lo sembró el buen hombre, pero la cizaña lo sembró su enemigo. Y lamentablemente crecieron juntos. Y cuando estos hombres dijeron, ¿de dónde vino pues la cizaña? Ahora pues, Señor, ¿quieres que vayamos al campo y arranquemos la cizaña para que limpiemos el trigo y podamos arrancar esas plantas venenosas? Pero el buen hombre le dijo, no, todavía no. No vaya a ser que queriendo arrancar la cizaña también arranquen el trigo. Entonces déjenlo hasta el tiempo de la siega. Cuando sea el tiempo de la siega, recogerán la cizaña en manojos y será quemada en el fuego. Mas el trigo irá al granero. ¿Qué significa esta parábola, mis amados? Vamos a ir ahora, ahí mismo en el capítulo 13, pero vamos a ir hasta el versículo 36. Vamos a ir hasta el versículo 36 del mismo capítulo 13 de San Mateo. Aquí Jesús explica la parábola de la cizaña, porque ellos no habían entendido y dijeron, ¿qué quiere decir esta parábola? ¿Qué significa? Ahora Jesús explica estas palabras y dice de esta manera: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es decir, Cristo Jesús, el dueño del campo, es el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. El mundo en que vivimos ahora, ese es el campo. Y Jesús es el buen hombre que siembra la semilla. Versículo 38 sigue diciendo, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Escuchen bien esta palabra porque lo vamos a repetir en el tema del zarandeo. Ahora mismo estamos comenzando. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, también subrayen esta palabra, y la cizaña son los hijos del malo, es decir, del enemigo. La cizaña que sembró el enemigo, esa cizaña son los hijos del maligno. Y el trigo son los hijos del reino. Ahora, versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Entiendan bien estas palabras. El enemigo que la sembró, es decir, el hombre malo, el enemigo del hombre bueno, es Satanás, el diablo que sembró la mala semilla entre la buena semilla. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
quiero decirles en este momento algo acerca de el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Quizás haya escuchado usted por ahí el zarandeo. ¿Y qué relación tiene con el trigo y la cizaña? Bueno, les explicaré un poco. La palabra zarandeo, si revisamos el diccionario de la Real Academia Española, encontramos que el zarandeo viene de la palabra zarandear y significa mover a una persona o cosa de lado a lado con rapidez y energía, a veces hasta de forma violenta. Ese es zarandear. Eso significa zarandear. Cuando usted agarra a una persona o cosa y lo agarra de un lado a otro, pero no de la forma como lo estoy haciendo ahora. Si yo agarro esta libreta y lo zarandeo de un lado a otro, pero de forma violenta, es decir, rápido, con energía y a veces hasta con violencia. Eso significa zarandear. ¿Y cómo se zarandeaba el trigo en la antigüedad? Bueno, el zarandeo del trigo, ¿saben cómo se hacía? Se usaba un recipiente llamado zaranda, o también le llamaban criba, o también le podrían llamar sedazo. Ese era el nombre del recipiente donde se ponía el trigo y también se ponía la espiga, y juntamente, al ponerlo junto en la zaranda, en la criba o el sedazo, inmediatamente se movía de lado a lado y quedaba solamente el grano en el sedazo, y el tamo o la paja se lo llevaba el viento, es decir, la espiga. No sé si usted en algún momento ha limpiado el maíz, pero cuando limpia el maíz, usted lo pone en un recipiente que se llama canasta, lo echa en un recipiente que se llama canasta. Al moverlo de lado a lado, todo el polvo cae, y cuando lo zarandea, en este caso vamos a usar la palabra zarandear, cuando lo zarandea en la canasta, el grano queda en la canasta, pero el polvo o la paja vuela, y entonces el maíz queda limpio. De esa manera también se limpiaba el trigo en la antigüedad. Actualmente se limpia de otra manera el trigo, porque ya la tecnología está más moderna, hay más maquinarias modernas, pero antes de esa manera se usaba. En algunas regiones también se puede llamar arnero, y ese arnero o ese sedazo es un recipiente rectangular. Si usted sabe que es una forma rectangular, y tenía una malla de metal con agujeros, entonces por el cual caía el polvo, y también al momento de zarandearlo la paja volaba y quedaba solamente el trigo genuino. Y noten la palabra que les acabo de mencionar: se movía de lado a lado de forma rápida, con energía y hasta a veces con violencia, es decir, muy rápido. Eso significa la palabra zarandear. Ahora usted se pregunta, ¿qué relación tiene el trigo y la cizaña con nosotros? ¿De qué manera nosotros vamos a sufrir un zarandeo? ¿O quién nos va a zarandear? Ahora, el zarandeo humano será al poner de manifiesto el tipo de fe que cada uno tiene. Y déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, este zarandeo vendrá con pruebas terribles. ¿Se acuerdan cómo es zarandear algo o a alguien? De lado a lado, con energía, con rapidez y a veces hasta de forma violenta. Así será el zarandeo. El zarandeo del ser humano ocurrirá de la forma en que se pondrá de manifiesto el tipo de fe que cada uno tiene. Y esto será mediante pruebas terribles. Recuerda que no todos tenemos la misma fe. Podrías decir, pero todos vamos a la iglesia, todos creemos en Dios. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Entonces, la fe que usted profesa no es la misma fe que yo profeso.
Es decir, no es la misma cantidad, nuestra fe no está al mismo nivel. Por eso es necesario que venga un zarandeo. Y vamos a ver qué dice la señora Elena G. de White a través de eventos de los últimos días. ¿Qué relación tiene el zarandeo del trigo y la cizaña con nosotros? ¿Se acuerda cómo ocurrirá el zarandeo en nuestra vida? Es cuando se pondrá de manifiesto el tipo de fe que profesamos. La cantidad de fe que usted tiene. Y esto ocurrirá con pruebas terribles. Si usted ha escuchado acerca de los 1260 años de sufrimiento de los cristianos, ellos sufrieron pruebas terribles. ¿Cuáles fueron esas pruebas terribles? A veces eran echados en el circo de los leones para que los leones se los comieran, o eran colgados en una cruz y los amarraban de lado a lado y los estiraban a manera de que sus músculos se desgarraran al momento de jalarlos. O algunas veces los ponían en una rueda que tenía puntas y mientras daban vuelta el cuerpo se iba deshaciendo poco a poco. A las mujeres muchas veces les tenían que sentar en se puede decir, en una madera o en un metal tipo caballo, pero tenía una punta hacia arriba y los sentaban a manera que la mujer sufriera. Eso fueron pruebas terribles en la Edad Media. Pero saben cómo estos cristianos, cuando ellos morían, levantaban sus ojos al cielo y en vez de quejarse del dolor, en lugar de llorar por el dolor, ellos cantaban a Dios porque su fe estaba firme. La fe que ellos profesaban era una fe incomparable. Era una fe que el mundo no entendía. Y cuando ellos morían, morían como Esteban, alzando los ojos al cielo, miraban el cielo abierto y entonces ellos decían: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y morían alabando al Creador. ¿Y saben qué sentimiento tenían los romanos? Ellos decían: bueno, pues ellos están muriendo, pero aún así están alabando el nombre de Dios. Es por el tipo de fe que ellos no solamente profesaban, sino que practicaban la fe. Ahora, vamos a ir a este libro, Evento de los Últimos Días, y vamos a ver por qué habrá un zarandeo. Vamos a ir en este momento a la página Evento de los Últimos Días, capítulo 12, el tema del zarandeo. Vamos a ir a la página 147 y vamos a leer lo que dice aquí. Y dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Mis queridos hermanos y amigos, no todo el que va a la iglesia se va a salvar. Eso quiere decir la señora Elena G. de White. De cada 20 miembros de la iglesia, ni siquiera uno se está preparando para la crisis final. Y esto es triste. Estoy seguro que durante esta pandemia que está ocurriendo ahora, hay mucha gente que está acostada ahora en su cama, en lugar de recibir el sábado, en lugar de alabar el nombre de Dios, en lugar de predicar a través de sus redes sociales. Actualmente, durante esta situación difícil de COVID-19, muchos están en este momento durmiendo, o quizás viendo la televisión, su programa favorito, o quizás perdiendo el tiempo en las redes sociales, buscando a ver qué chisme encuentra, o qué chiste encuentra. O quizás algunos están jugando en este momento cuando es tiempo
de recibir el Santo Sábado. Algunos todavía están realizando su actividad. Algunos todavía vienen regresando del trabajo. Y hasta algunos planean ir a trabajar el día de mañana, que es el Santo Sábado. Cuando la señora de White dice que ni uno de cada 20, ni siquiera uno está listo para terminar su historia terrenal. Es decir, de los 20, ni siquiera uno está preparado para enfrentar la crisis final. Entonces, de 100, ¿cuántos están preparados? Quizás uno. De 1000, ¿cuántos están preparados? Quizás 2. ¿Y cuántos cristianos profesos hay en el mundo? Hay muchísima gente que, entre comillas, se llama cristiano, pero está profesando una fe falsa. No está haciendo nada en favor de nuestro Señor Jesucristo. Y el cristiano genuino es aquel que va a soportar esas pruebas terribles. Es aquel que va a soportar ese zarandeo cuando venga. Sigue diciendo aquí el texto. Aquellos que han tenido oportunidades de oír y recibir la verdad y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Mi querido hermano, mi querido amigo, no por ser miembro de iglesia tienes la salvación asegurada. No porque tu nombre está en el libro de la iglesia o en los libros de la iglesia, ya tú eres salvo. Puedes llamarte adventista del séptimo día o la religión que profeses, pero si no estás preparándote para la crisis final, aunque te llames miembro de la iglesia, aunque seas un pastor, seas un anciano de la iglesia, seas un directivo de la iglesia, pero si no te estás preparando y si la fe que estás profesando es falsa y no es genuina y no podrás soportar esas pruebas terribles cuando venga durante el zarandeo, entonces serás como la paja que se llevará el viento y no pasarás a ser parte del trigo genuino. Sería muy triste que nosotros, llamándonos pueblo de Dios, y sigamos viviendo una vida como el mundo común, y sigamos viviendo como el pecador común que está en el mundo. El pecador que no asiste a ninguna iglesia, aquel que comete adulterio, que sigue mintiendo, que sigue robando. Y si tú y yo estamos viviendo una vida igual, una vida vacía, una vida cristiana falsa, entonces seremos como el tamo que se lo lleva el viento. Ahora, ¿por qué habrá un zarandeo? ¿Cuál es la razón de por qué seremos zarandeados? En la iglesia ocurrirán 2 divisiones, dice la señora de White. Se formarán 2 grupos, el trigo y la cizaña. No hay más grupos, solamente 2, el trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Ningún pastor, ningún anciano de la iglesia puede decir quién es trigo y quién es cizaña. Nadie puede decidir si aquellas personas son cizaña y nosotros somos trigos. No podemos decir eso. En una ocasión estaba escuchando el tema de un pastor que decía, y es un pastor famoso, y este pastor decía, esos que se fueron de la iglesia, se fueron porque son cizaña. Y nosotros que estamos aquí en esta iglesia, nos quedamos aquí porque somos trigo. Cuidado. No podemos hablar por nosotros mismos. Yo no puedo decir que yo soy trigo y aquellos son cizaña. El único que decide es el dueño del trigal,
es el dueño del campo, el buen hombre que siembra la semilla, y este es Cristo Jesús. Ningún pastor en esta tierra, ningún anciano en esta tierra, ningún directivo de iglesia en esta tierra puede decidir quién es trigo y quién es cizaña. Solamente el dueño del campo, aquel que siembra la buena semilla, y es Cristo Jesús. Así que las palabras de este pastor dolieron mucho en el corazón de aquellos hermanos que un día se fueron. Y señalándolos como cizaña, ellos son cizaña, por eso se fueron de nuestra iglesia. Cuidado, podemos equivocarnos. Ahora, vamos a avanzar porque el tiempo también avanza y vamos a aprovecharlo en este momento. Habrá un zarandeo del cedazo. Recuerden el recipiente con el que se zarandeaba el trigo, el cedazo. Habrá un zarandeo del cedazo. Estamos hablando ahora espiritualmente. A su tiempo la paja debe ser separada del trigo. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se enfriará. Es precisamente el tiempo cuando lo genuino será lo más fuerte. Es decir, cuando vengan estas plagas, pruebas terribles, cuando vengan estas pruebas terribles para ser zarandeados, ahora lo que es trigo genuino, hablando espiritualmente, en lugar de debilitarse, se hará más fuerte. El trigo genuino se hará más fuerte. Y ahora la cizaña que estaba entre el trigo será llevado como la paja que se lo lleva el viento. No lo digo yo, lo dice la Biblia y también lo dice el espíritu de profecía. Las plagas terribles solo producirán más fortaleza en el trigo genuino, es decir, en los verdaderos cristianos. En lugar de debilitarse, ellos cantarán alabanzas al Rey de Reyes. En lugar de desanimarse, en lugar de quejarse de las pruebas terribles. Y sigue diciendo, la historia de la rebelión de Datán y Abirán se estará repitiendo y se repetirá hasta el fin del tiempo. ¿Quiénes estarán del lado del Señor? ¿Quiénes serán engañados y a su vez se convertirán en engañadores? ¿Saben cómo comienza un engañador? Primero es engañado y después se convierte en engañador. Ahora, ¿por qué habrá un zarandeo? El Señor viene pronto. En cada iglesia debe haber un proceso de purificación y de zarandeo. Porque entre nosotros hay hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Esa es la razón por qué surgirá un zarandeo entre el pueblo de Dios. Porque hay personas infiltradas dentro de la iglesia que no aman a Dios ni a sus mandamientos, que están solamente por intereses del dinero. Hay personas en nuestro medio que solamente se pueden llamar cristianos, entre comillas, y puede ser un pastor, puede ser un anciano, puede ser un dirigente de la corporación. Por eso habrá un zarandeo, debido a que hay personas que están infiltrados y que no están haciendo el trabajo de Dios. Por eso tiene que ocurrir un zarandeo, para que haya genuinidad para los cristianos. Ahora estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido, será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras y acciones. El Señor no va a disculpar a aquellos quienes están ofendiendo a Dios, quienes están sembrando doctrinas de demonios. Y aquí lo dice en este libro, lo leeré más adelante. Las falsas doctrinas que son traídas por aquellos que se infiltran dentro del pueblo de Dios, trayendo doctrinas falsas como la penitencia del alma, la santidad del domingo y muchas otras doctrinas falsas. Todas estas personas es necesario que el viento se los lleve como tambo. ¿Y qué de los verdaderos cristianos? ¿Y qué del verdadero pueblo de Dios genuino que guarda los mandamientos de Dios,
y tiene el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 14:12. Allí podemos encontrar las verdaderas características del pueblo genuino de Dios. Y no importa el título que tenga, pero mientras tenga los mandamientos de Dios y guarde el testimonio de Jesucristo, es el pueblo de Dios. La persecución purificará a la iglesia. ¿Por qué no hay persecución dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué actualmente es fácil ser un cristiano? ¿Por qué actualmente es fácil decir yo soy un cristiano, voy con mi saco a la iglesia, con mi corbata, llego, me siento, predico, dirijo la iglesia, soy un dirigente, dirijo los planes que hay en el año? Es fácil ser un cristiano hoy día, porque no hay persecución. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, vamos a leer. Y vamos a estar llegando ya a la parte final de nuestro tema. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Antes de continuar con la lectura de evento de los últimos días. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No lo dice solamente la señora Elena G. de White, profetisa de la iglesia. Lo dice también el apóstol Pablo a través de su primera carta a Timoteo. Y lo voy a volver a leer y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos en los que estamos viviendo actualmente, porque estamos en los últimos días, algunos apostatarán de la fe. Es decir, profesarán una fe falsa, una fe vacía, una fe que no sirve delante de la presencia de Dios. Ahora, escuchando a espíritus engañadores, lo que les acabo de decir, para que un engañador se convierta en engañador, primero tiene que ser engañado para que después engañe. Y el apóstol Pablo dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora, estos engañadores sembrarán la mala semilla dentro del pueblo de Dios. Esto es la cizaña. Son engañados y engañan dentro del pueblo de Dios. Siembran esa mala semilla que son falsas doctrinas de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es una palabra muy fuerte, pero está ocurriendo en nuestros días. Eche un vistazo alrededor y se dará cuenta que cada vez más parece que la iglesia va en decadencia. ¿Por qué? Porque los cristianos, como les dije, el mundo cristiano, entre comillas, solamente está practicando una fe falsa. Y los cristianos genuinos son aquellos que están siguiendo la verdad. Ahora, el zarandeo ocurrirá. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestras filas hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. Pero quienes, si la persecución surgiese, se apartarían de nosotros. Usted ve hombres famosos predicando en la televisión, predicando en un estadio, predicando en un escenario, en medio de multitudes. Parece ser que son
hombres con un cristianismo incuestionable. Pero si la persecución viniera hoy, pregúntese usted, como dice aquí nuestra hermana Elena G. de White, ¿soportarían la persecución? ¿Soportarían esas pruebas terribles que llegaría a su vida? Póngase a pensar en esta noche. ¿Quiénes soportarían ser zarandeados? Cuando se invalide la ley de Dios, dice aquí, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Llegará un momento, y ya está ocurriendo en nuestros días, en que hay predicadores que están torciendo la palabra de Dios, escuchando espíritus engañadores, como dice el apóstol Pablo, escuchando doctrinas de demonios, trayéndolo dentro de la iglesia. Aparentemente está bien, pero delante de Dios es una ofensa. Y Dios, dice la palabra de Dios en el Espíritu Profecía, Dios no disculpará a nadie. No importa el cargo que tenga, Dios no disculpará a nadie. Y saben, mis queridos hermanos, para terminar con nuestro tema, aquellos creyentes superficiales son el tamo. ¿Y quiénes son esos creyentes superficiales? Esos creyentes superficiales son aquellos que están en medio, que no son fríos ni son calientes. Aquellos que aman a la iglesia, pero aman al mundo. Y la palabra de Dios dice a la iglesia de la Odisea, porque estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Esos cristianos superficiales, dice Elena G. de White, son aquellos que en tiempo de paz son buenos cristianos, pero si viniera tiempo difícil, vinieran pruebas terribles, viniera una crisis grande, estamos seguros que en solamente un instante salen corriendo. Esos son los cristianos superficiales que solo están en la superficie. No les gusta profundizar, no les gusta tomar las cosas en serio. Esos cristianos superficiales te dicen, no importa lo que comas, no importa cómo te vistas, al cabo lo que Dios mira es el corazón. Ese es un cristiano superficial, que dice que no importa lo que comas, no importa cómo vistas, no importa cómo hables, al cabo que Dios te ama así como eres. Dios ama al pecador que quiere conocer la verdad. Pero aquel que se llama cristiano y sigue practicando las cosas del mundo es un cristiano superficial. Y déjame decirte, como el tamo será echado en el fuego para ser quemado y no tendrá parte con el trigo genuino. Ahora, aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Ahora, ¿qué es lo que provocará el zarandeo? Vamos a leer aquí una parte. El zarandeo, cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Es decir, estos cristianos superficiales son cristianos que están cómodos, que aman sus programas o sus series favoritas de televisión. Son aquellos cristianos que solamente se dedican a publicar chistes en sus redes sociales. Estos cristianos superficiales son aquellos que dicen que no importa cómo vayas a la iglesia. La mujer puede ir de minifalda, o la mujer puede ir en short, o el hombre puede ir en jeans.
con skinny jeans a la iglesia, puede ir peinado de rockero, no importa. Porque lo que Dios mira es el corazón. Son aquellos que no tienen un compromiso con Dios. Entendemos, si tú eres nuevo, estás conociendo la palabra de Dios, no importa cómo vistas, no importa cómo te peines, porque todavía estás conociendo la palabra de Dios. Pero si tú eres cristiano ya de años, llevas 5, 10, 20, 30 años dentro de la iglesia y todavía sigues diciendo que no importa cómo vayamos a la iglesia, eres un cristiano superficial. Y el cristiano superficial es igual a cizaña, y la cizaña es igual al tamo que se lo llevará el viento o que será echado en manojos en el fuego, donde arderá día y noche. Ahora, aquí la señora de White dice que el zarandeo se producirá por el testimonio directo del testigo fiel. Y si leemos Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la Odisea dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni eres caliente. Por cuanto eres tibio, y dice, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, Dios dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Y cuál es el problema de aquellos que son cizaña? Son cristianos acomodados. El último versículo de Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 es el versículo con el que vamos a cerrar. El zarandeo se dará a causa del testimonio directo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Recuerden que nosotros estamos en el tiempo de la iglesia de la Odisea. Somos la última iglesia de Apocalipsis. Y tenemos que tomar en cuenta que el estado de la iglesia actualmente está en un estado de tibieza espiritual. Miren lo que dice Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel a la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, o sea Jesucristo, el principio de la creación, dice esto. Versículo 15. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, que ni eres frío ni eres caliente. Es decir, no eres un cristiano genuino. Es decir, amas la palabra de Dios, pero también amas el mundo. Te gusta la iglesia, pero también te gusta el mundo. No has dejado las costumbres mundanas. Pero por cuanto eres tibio, y lo tibio proviene de la mezcla, si usted mezcla agua fría y agua caliente, se producirá el estado tibio. Por cuanto eres tibio y no frío, ni quitaré de mi boca, dice el Señor. Versículo 16. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Se dan cuenta que la Biblia dice? Le habla a los cristianos que se sienten cómodos en su casa, que les gusta la serie de televisión, etcétera, etcétera. Lo que les... Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, Dios le está hablando a la iglesia de la Odisea y dice,
Si dentro de la iglesia de la Odisea, dentro de esa tibieza espiritual, que no son fríos ni calientes, que están en la iglesia pero están en el mundo, y si dentro de esa iglesia, aquellos que durante el COVID-19 están durmiendo en su cama en lugar de alabar a Dios, aquellos que hoy es viernes pero todavía están en sus actividades, o quizás ahora que están reabriendo las tiendas, están allí en las tiendas comprando, a esas personas Dios les habla y les dice de esta manera: si alguno oye mi voz, si de 1000 personas, como dice la señora de White, de los 20, no hay ni siquiera uno preparándose para la crisis final. Pero si de 1000 personas hubiese uno, solamente uno, si alguno oye mi voz y abre la puerta, no solamente escucha la voz, sino que abre la puerta, dice el Señor Jesucristo: entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa es la invitación de Cristo Jesús para nosotros. Qué maravilloso es que Jesús nos está invitando para que abramos la puerta, para que Él entre con nosotros, entre a nuestro corazón y nos invita a convivir. Esa es la esencia de un verdadero cristiano, la convivencia diaria con Cristo Jesús. No que te llames miembro de la iglesia adventista del séptimo día, pentecostal o lo que sea. No que tú tengas el título de pastor o el título de anciano, no. La esencia del cristiano genuino, ese trigo genuino que soportará el zarandeo, es aquella persona que tiene una convivencia diaria con Cristo, que cena con Cristo día y noche. Al que venciere, dice nuestro Señor Jesucristo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si hoy escuchas su voz, abre la puerta, no te niegues. Deja de llamarte solamente miembro de iglesia. Deja de llamarte solamente pastor del distrito. Deja de llamarte solamente presidente de la unión. Deja de llamarte solamente primer anciano de la iglesia. Deja de llamarte solamente parte de la junta directiva de la iglesia. Y sé un cristiano genuino, porque todos seremos zarandeados. Y allí se verá el verdadero cristiano. Mañana estaré hablando acerca de la pandemia, de esta situación que está pasando. ¿Será que esto es una señal apocalíptica? No te lo pierdas el día de mañana, a las 10:30 de la mañana, en nuestro servicio de culto divino. Pero por hoy quiero hacerte la invitación, como dice la palabra de Dios: al que venciere, aquel que está en la Odisea, pero venciendo, se sentará conmigo en mi trono. ¿No te gustaría sentarte con Cristo Jesús en su trono? Al vencedor, aquel que no es tibio, aquel que soportará ser zarandeado, ese será el vencedor. Pero el cristiano superficial, el cristiano tibio, el cristiano a medias, lo sentimos mucho, pero como el tamo, se lo llevará el viento. Así que, mi querido hermano, mi querido amigo, te invito en este momento para que puedas decidir por ser un cristiano del remanente del pueblo de Dios. Deja solamente de tener un título religioso. Deja solamente de ser un miembro más de la iglesia. Sé un verdadero hijo de Dios que quiere la perfección, que busca la perfección día con día, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios está demandando perfección.
¿Se lo daremos hoy? Espero que puedas reflexionar en este tema del cual hemos hablado. El zarandeo viene, es realidad y pronto llegará a nuestras vidas. Así que prepárate, porque esto